gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Me alegro mucho. Gracias otra vez por aceptar esta invitación a este pequeño evento, un montaje para una biblioteca de los podcasts. ¿Le parece si comenzamos como una definición de usted? ¿Cómo se definiría usted en el mundo artístico y cómo se presentaría a alguien que desconoce su trabajo? Bueno, yo no sé, no me he dedicado a una sola cosa. Yo he escrito libros, he hecho muchos dibujos, caricaturas, he hecho cartillas de educación popular. Eso fue la intención, por lo menos, que sirvieran para eso. Pero también he traducido obras de teatro, he actuado en teatro, he traducido otros libros, aparte de traducción de teatro. Entonces ¿cómo me consigo? Como un torero en el mundo de la literatura y del arte. Como ha sido multifacético, sí, como me ha dicho, quiero preguntar entonces cómo fue ese tránsito, cómo fue traducir libros, escribir, a hacer monos y caricaturas. Pues yo, como buen colombiano, porque ya soy colombiano, en el sentido que ya tengo la cédula por lo menos, aunque no sea un auténtico colombiano como vos. Pero, como digo, como buen colombiano, he vivido del rebusque, ¿no? La gente que dice, ¿usted qué le inspiró a escribir su gran libro de Camilo Torres? Fue la inspiración del heroísmo de Camilo, de su doctrina, de su imagen. No, yo lo escribí porque me contrataron para hacerlo, ¿no? Yo he hecho mis trabajos para ganarme la vida. Yo no sabía nada de Camilo, pero como estaba aquí y una editorial en Estados Unidos, en Nueva York, estaba buscando quién escribiera la vida de Camilo, entonces me recomendaron, entonces yo la escribí. Ahora, lo bueno es que ese libro ha durado medio siglo, todavía está en librerías. Sí, aún se consigue, sí. Sí, se consigue, se vende pues bien todavía, después de medio siglo, que es mucha alegría para un autor, obviamente, y más alegría todavía porque el autor esté vivo para celebrarlo. Sí, lo mismo con las cartillas, como yo sé dibujar y se me ocurrió que podría pues hacer algo útil. Hice un par de cartillas en mis tiempos de izquierdoso. Pues sigo siendo izquierdoso de corazón, pero no tan activo, pero apoyo a la izquierda. Hice unas cartillas entre amigos sobre pues, las injusticias acá, y una famosa en su época, sobre la reforma agraria y la falta de una buena reforma agraria. Entonces, después cuando quedé sin trabajo, después de terminar el libro de Camilo, entonces me puse a buscar cómo vivir y entonces fui contratado por varias fundaciones educativas y empecé a vivir de las historietas. ¿Y de dónde salió como ese amor al dibujo? ¿En qué se inspiró o si tuvo alguna formación artística? No tuve ninguna formación, pero en estos días, en mi cumpleaños, son 90 años, entonces una hermana mía vino de Australia
Y me trajo, entre otras cosas, como regalo, una acuarela que yo había pintado cuando tenía 15 años. Yo no la recordaba y estoy absolutamente sorprendido a la excelencia del manejo de la acuarela, que es un tipo de pintura extremadamente difícil de manejar bien. Es una técnica difícil. Sí. ¿Y cómo hice yo eso cuando tenía 15 años? Yo no me explico. Entonces yo supongo que siempre he tenido esa habilidad para el dibujo y para la pintura. Un talento. Sí, entonces no lo había usado, pues en el colegio yo hacía caricaturas de los profesores y de los condiscípulos también, pero no lo había aprovechado, ese talento. Yo lo aproveché durante años haciendo caricaturas para revistas como Alternativa, para Zona, para otras. Y finalmente, como descubrieron los autores de este libro, descubrieron que tenía mucho más trabajo. Los tenía en un cajón ahí perdidos. Eso de hacer caricaturas a los profesores, creo que es algo que cualquier estudiante de artes ha hecho. Yo, en mi caso, lo he hecho. En el colegio, ahí cuando estaba aburrido, pues me ponía ahí a dibujar y a carabetear a las profesoras de matemáticas, por ejemplo, que me caía mal. Era bastante regañona, pero un bogre así, cada vez que escupía la lata. Ahora, tengo que preguntar esto, porque si no me van a colgar de la institución de arte, la universidad. ¿Cómo es tu proceso a la hora de hacer las caricaturas? ¿Cómo es que las haces? ¿Tienes como un paso a paso? O sea, ¿tengo que hacer esto antes o nacen, son naturales pues, sobre la marcha? No, sí, he hecho trabajos por encargo. O sea, me piden que haga un trabajo en Indema, Inderena fue, que me pidió una cosa sobre la deforestación, ¿no? El peligro por desforestación. Entonces yo primero consigo todo el material que ellos me ponen y después consigo una historieta, un cuento donde a través del cuento puedo como entregar información y como pautas, digamos, ideas y recomendaciones a través de una historieta. Entonces concebí una historieta de un cura párroco de un pueblito hablando con un campesino, ¿no? Entonces creo los personajes, los dibujo y los dibujo haciendo distintos gestos y atrás y adelante y de cerca y de lejos, etcétera, para ver cómo los voy a manejar. Y después también al mismo tiempo escribo el guión, escribo los globos, lo que voy a poner en boca de los personajes. Esto es como muy parecido a lo que es hacer una película realmente, porque las tomas son distintas, a veces hay tomas de todos los personajes juntos, y después hay brevísimos planos, sí, un plano de la cara del personaje, después solo dos personajes, distintos ángulos. Recuerdo empecé una cartilla, ¿cuál era? Hice uno para el gobierno, para ¿cómo se llama esa cosa? En todo caso llamé la cartilla para salir de la olleta. Pero solo puse para salir y después tenía gente saliendo de una olleta para el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Sí. Y empecé, por ejemplo, con un camión muy destartalado, jaula ahí yendo por un camino. Las gallinas salían de la carretera asustadas, las vacas miraban el camión pasar y después pasaba más cerca al pueblo y había un tipo durmiendo en una hamaca que no se molestó con el paso del camión y finalmente un niño corriendo
a una tienda a anunciar que han llegado los encargos para la tienda, sí, la mercancía. Entonces era una forma de introducir en forma cinematográfica, digamos, y para jalar al lector para preguntarse para dónde va esto, porque empieza una cosa tan seria sobre un programa del gobierno, sobre una cosa tan seria como es el Plan Nacional de Rehabilitación, largas palabras, y ven este camión y este campo y este niño corriendo, papá, papá, ¿no? Entonces esa es una forma como hacen el cine, te introducen en una situación y te preguntan, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Así casi siempre empieza una película. Entonces, escribir el guión es lo primero, y imaginar los personajes, dibujarlos hasta el sentir que los tiene bien, que los puedes ver de cualquier ángulo. Y recuerdo el principal personaje de esa cartilla fue un campesino muy incrédulo que no creía nada en este plan de rehabilitación. Es paja del gobierno, los gobiernos no hacen sino burocracia, entonces tenía que convencerlo. Y otro campesino le convence que vaya a la reunión y tal. Entonces al personaje lo llamé, le puse el nombre Tomás Incrédulo Contreras. Sí, es un personaje muy recurrente, sí. Tomás Incrédulo Contreras. Entonces, esa es la forma de trabajo realmente. Listo. Me hablaste que hiciste varias caricaturas para instituciones del gobierno, entre ellas también estaría Caja Agraria, que sí. Creo que ya desapareció, cambió de nombre ya. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos? ¿Te pusieron alguna pega alguna vez o quisieron como tergiversar tus monos? No, yo creo que fueron ideas mías, realmente. Hice dos en los años 80. Uno, el primero se llamaba Salir del campo, sí o no. Fue una época en que mucha gente salía del campo buscando una mejor vida en la ciudad, pero no estaban obligados a salir como más tarde por el tremendo impacto de los paramilitares. Entonces mucha gente, como sabemos, eran desplazados de su tierra, pero era una época en que ese fenómeno todavía no existía, afortunadamente. Entonces era un programa que se me ocurrió de poder animar a la gente a seguir en el campo y no venir a la ciudad, pero buscar formas de poder aprovechar mejor el campo, ¿no? Y como era para la Caja Agraria y estaba publicado por el Almanaque Creditario, entonces obviamente apoyaba la idea del Banco Agrario de la época. La Caja Agraria, supuestamente estaban ahí, y efectivamente estaban ahí para ayudar con créditos al campesino. Sí. ¿No? Entonces, eso se me ocurrió hacer eso y lo presenté como una idea a la gente de la Caja Agraria. Era amigo en esa época de un doctor Ordóñez, que fue el secretario general de la Caja. Entonces, a él le gustó la idea, me enganchó, ¿no? Y estoy muy contento con ese trabajo porque salió en una edición de la
del almanaque hereditario, que era un libro completo, cada año salía. Y tenía una tiraje de como 350.000 ejemplares. Lo mismo que lo que hice para el gobierno, para el PNR, National Plan de Rehabilitación. Eran tirajes muy grandes, entonces se suponía que llegaba a mucha gente. Y los campesinos en todos los municipios de Colombia recibían la caja agraria. Entonces era una cosa que realmente la gente veía, no solamente las caricaturas, espero que las hayan leído. Lamentablemente nunca tuvimos, para ninguno de mis trabajos, como una seria evaluación de su impacto y de la lectura por parte del público al que estaba dirigido el trabajo. ¿No? Nunca se hizo eso. Es una lástima porque hubiera podido aprender mucho sobre cómo ajustar mi lenguaje, digamos, a lo que se esperaba. Mi lenguaje era un lenguaje popular, basado en mi experiencia de vivir tantos años en la calera, en el campo, siempre ando con los campesinos y conociendo su jerga y su forma de ser, que el campesino colombiano, en mi experiencia, es muy lo que llaman aquí mamagallista, ¿no? Sí, o sea, son muy chistosos porque ellos nunca hablan de una cosa de una vez directamente, sino dando vueltas sobre el tema con muchas chanzas, ¿no? Y haciendo chistes y tal para llegar. Si voy a vender o comprar una vaca, antes de llegar al negocio, maman gallo, entonces uno tiene que mamar gallo también, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que el humor es esencial en el lenguaje de gente de Colombia, no es una cosa solamente de costeños, que se identifica hasta la frase mamar gallo, me parece muy costeño, pero se volvió universal en Colombia, porque todos los colombianos, en distintas formas, porque hay muchas culturas, muchos lenguajes, muchas muy grandes diferencias entre la gente de distintas regiones, pero parece que todos tienen en común esa tendencia a tomar la cosa como un poco por el lado de humor, antes de llegar a lo serio. Sí. Sí, señor, sí. Bueno, maestro, considera que, ya que con todo lo que dijiste del humor y de la imagen, casi como si fuera una película para enganchar, ¿consideras que puede aportar más a la educación rural? O sea, me explico, nuestro país actualmente pues ya está muy urbanizado. O sea, lo típico que uno va y le dicen que todo esto era campo. Por ejemplo, Ibagué, que antes solamente eran 4 casas y el centro, y lo demás era puro campo, principalmente de arroz o ganadero. Y vas actualmente y eso está enorme, a punto que ya está a punto de comerse otros pueblitos que hay por ahí, como le pasó a Bogotá. Entonces, ya la gente, actualmente el término campesino, sobre todo las instituciones, ya no lo usan. Como por ejemplo en mi trabajo, que trabajo con una ONG para la ADR. No, en todas las planillas, en todos los informes, no nos ponen que digamos campesinos, sino agricultores, usuarios, etc. O sea, el término campesino desaparece, y al igual que la identidad del campesino. Ahora es mi turno yo de contarle una anécdota. En el 2019, en la época pandémica, nos contrataron para hacer precisamente también unas cartillas y folletos para el proyecto de extensión rural que hubo para el Pegas, que son para departamentos afectados por el conflicto, que serían pues Planadas, Ataco, Anzoátegui. Y lo que nos mandaron como la información era muy gringa. Era botas amarillas,
un overol, que nunca en mi vida he visto a alguien usar overol. De pronto un tío mío, pero que está chalado, ¿no? Y una peinilla que eso parecía un sable otomano porque estaba curvísimo. Eso para casi una hoz. Entonces... ¿Dónde salieron esas ilustraciones? Estas ilustraciones nos las mandaron directamente la Agencia de Desarrollo Rural. Como Muy raro. muy raro, ¿sí? O sea, me mandaron algo gringo para algo colombiano. ¿Qué opina de eso? Sí, pues estoy de acuerdo. Yo nunca uso la palabra campesino ahora. Siempre hablo como tú dices, de agricultor, ¿no? O trabajador agrario, o sea, agropecuario, etc. Agropecuario, sí. O finquero. O finquero. Hay muchas frases. Sí, o lo que producen como ganadero, sí. Cafetero, cacautero, sí. Pero sí, la cosa del vestuario, del atuendo y de la herramienta tiene que ser auténtico. Claro. Si no, no se va a identificar porque eso es puramente gringo. No, nadie acá usa bota amarilla o un overol o un sable para cortar. Es que, uy, no, es que si era un sable total, no era para nada una peinilla. Sí. De todas maneras, como digo, no hubo una evaluación de la eficacia o no de ese sistema que yo elaboré. Me basé mucho en Ríos, ¿no? El caricaturista mexicano, que hizo una obra inmensa de educación a través de cuentos, de historietas de un pueblito en México. Se llama Los Agachados. Los Agachados. Sí. Y entonces yo pensé, pues ese tipo de cosas funciona acá, pero no sé, porque yo he visto personas aquí que pueden tener mucho humor, pero no entienden el humor gráfico, ¿no? Y no entienden el lenguaje de la historieta, porque, no sé, no lo entienden, simplemente personas muy lectores que pueden mirar cuadros, pero lo que es la historieta con los globos, que esto sigue a esto, y hay una continuidad de un relato, pues creo que la mayoría entienden eso, pero no necesariamente, o hasta qué punto realmente, hasta qué punto lo entienden, hasta qué punto les engancha, les hace sentir representados y, no sé, tengo mis dudas, después de tantos años haciendo eso. Lamento mucho que nunca realmente... Yo sé que estaba basándome en Ríos, pero mi trabajo es distinto del de Ríos, porque es la misma idea. Y después de tantos años de haciéndolo, de publicarlo, como por lo menos 30 publicaciones y a veces con grandes tirajes, pero nunca supe hasta dónde habrán llegado. Trabajé con una fundación CINDE, fue mi primer trabajo en los años 70 y entonces ellos tenían trabajos de educación en el Chocó y yo viajé por el Chocó haciendo apuntes, haciendo cuadros del ambiente, de la gente y tal. Y hice trabajos sobre la salud de la mujer, sobre el control de la malaria, dos trabajos sobre esto. Creo que habrán sido útiles, pero nunca supe hasta qué punto. Hablando ya en esos años, no sé si se acordará cuando trabajó con la ACPO, sobre todo con Sutatensa. Sí. Pues yo no me acuerdo cómo fue la conexión con ACPO, pero publicaban cada 8 días una historieta que yo llamé El Pelao. El Pelao. Y eran ocurrencias mías de los niños en el campo, también basado en mi experiencia. Incluso mis hijos, los dos hombres, se criaron en el campo. Entonces,
era un poco el reflejo de mi propia experiencia, pero no lo sentí como un trabajo realmente, especialmente educativo. ¿No? Era tomando el pelo, haciendo chistes. Sí. Entonces, ¿tú creías que el modelo que usó Sutatenza, que usó todos los medios disponibles para la educación precisamente, realmente fue efectivo o qué pudo haber mejorado de ese modelo? Pues no lo tengo estudiado seriamente. Lo que sé que fue fundado por Monseñor Salcedo, que fue profundamente anticomunista, y Camilo Torres, el cura que después iba a la guerrilla. Parte de su radicalización, digamos, de su proceso fue su discusión y controversia con Monseñor Salcedo. Él pensaba que lo estaban adoctrinando de una forma muy conservadora y muy para ser sumisos a la autoridad, etc. Mientras Camilo cuestionaba realmente la autoridad. Entonces, yo creo que Camilo en eso tenía toda la razón. Pero, como digo, no he hecho un estudio serio de eso. Cuando me publicaban esa historieta cada 8 días, no recuerdo con qué frecuencia, yo no leía el periódico, el Campesino. Hacía la historieta nada más. Y ya, para el horno. Yo, como digo, he trabajado para ganarme la vida. No que imaginaba que estaba haciendo arte, en sentido de mayúsculas, porque incluso mandaba esos originales y muchos trabajos míos. Nunca pedí que me devolvieran los originales. Los mandaba a la imprenta y punto. Y pum, listo. Porque no los valorizaba como arte, simplemente tenía una facilidad de dibujo y tenía un poco de humor, entonces eso es mi forma de desvagarme. Sí, bueno, la verdad, esa situación que he visto también en sus cartillas, todo lo que pasaba, actualmente sigue pasando. Y eso es algo que me llama mucho la atención, es triste verlo, sí, realmente, porque sigue siendo ineficiente, inadecuado. Yo que también he visitado pueblos, en esas escuelas, llamarla escuela es un término muy generoso, siendo honesto, es ya darles un favor o aumentar una estadística. Pero yo considero que tal vez el arte, la imagen, puede llegar a ser mejor método para la educación, y sobre todo en una población que prácticamente la tienen ahí olvidada, como usted metiendo un mugre bajo de la alfombra. Quisiera saber, ya que lo has hecho, aunque tal vez no con la seriedad de un artista, pero ¿tú crees tal vez que el arte pueda llegar a ser una gran herramienta tal vez para solucionar esto? Pues yo creo que sí, pero el arte se cubre muchas cosas, y probablemente los medios audiovisuales, como ahora la facilidad de gente llegar a conocimientos y educarse por el internet. Yo soy muy adicto a YouTube, ¿no? El YouTube tiene todo, entonces en vez de cartillas ya la gente no va a tener cosas de papel en la mano, sino imágenes en la pantalla. Hay magníficos trabajos para niños, por ejemplo, que enseñan lenguaje, y enseñan imágenes, enseñan lo que quieran a través de cuentos. Hay cosas muy sofisticadas en el sentido de muy eficaces, porque pueden ser muy sencillas hasta en el tipo de dibujo, pero sofisticadas como técnicas de educación. Hay uno que he visto con mi nieto más chiquito, y mira uno, no recuerdo un nombre ahora, es una cosa gringa,
o inglesa, no sé, creo que gringa. Pero la forma en que están repitiendo frases que hace al niño recordar. Y hasta uno, como un adulto, puede aprender mucho de inglés, porque se repite, te dice el balde, muestra bucket, muestra the bucket, y hacer esto con the bucket, lo otro con the bucket. Y finalmente la persona tiene la palabra bucket y sabe lo que es. Se le queda grabado. Sí. Sí. No, es que han elaborado muchísimo. La gente que enseña esos libros para niños, por ejemplo, saben exactamente a qué edad de niños se están dirigiendo en cada momento. Ellos sí han hecho una evaluación, han hecho estudios sobre la forma de captar la enseñanza, las ideas y cómo van a procesar mentalmente la imagen y la palabra que están oyendo. Todo eso está súper estudiado. Y tú ves un pequeño libro de monitos con pocas palabras y sabes que la persona que hizo esto, sabía exactamente cómo iba a llegar al promedio de niños de esa edad. Sí. Después el otro libro es para otra edad. Uno esto es para 5 años, el otro para 7 o 8 años. Ya, sí, decididamente, sí. Todo eso está muy estudiado, ¿no? Yo estaba trabajando empíricamente sin ningún estudio serio, ni serio ni chistoso, ningún estudio, de ninguna índole. Simplemente imaginando cómo podría llegar esto. Pero ahora las cosas hay que tomarlas más en serio. A que lo tomen a uno, en serio, sí. Bueno, como la he visto por ahí que a veces están apodados como el muchacho de 80 años, quisiera preguntar, ¿tienes algún proyecto nuevo en hacer o ya está definitivamente? Acabo de terminar de escribir un libro didáctico que está en imprenta esta semana. ¿Cómo se llama? Se llama Para leer el Ulises de Joyce. Yo llevo muchos años leyendo a Joyce el famoso libro de la novela Ulises para gente que quiere entrar en ese libro, pero tiene una serie de misterios que no entienden. Entonces, he tenido mucha felicidad en esas lecturas porque la gente ha podido no solamente entender el libro, sino disfrutarlo mucho. Entonces ya en mi vejez decidí dejar algo por escrito, ¿no? Y he elaborado un libro de 18 capítulos, cada uno sobre el capítulo correspondiente en el libro de James Joyce. Y ese libro va a salir al mercado en estos días. Daniel, ¿cualquier papelería la puede conseguir o una en específico? Papelería, no sé, librerías, más que papelerías tal vez. Librería, sí, perdón, me enredé. Pues ojalá estuviera también en papelerías. Pues si está en la Panamericana es una papelería y librería sí. Al mismo tiempo. Sí, yo creo que va a estar bien distribuido. Es un libro que mucha gente lectora va a apreciar porque han querido entrar al libro y necesitan una guía, una mano. Entonces es un libro, como digo, educativo en cierta forma, pedagógico, pero espero que también ameno en sí. Ese ha sido mi trabajo más reciente. Pasé todo el año pasado trabajando en esto y ahora estoy trabajando en mis propias memorias, aunque me parece un poco temprano porque solo tengo 90 años y de pronto me pueden pasar cosas más interesantes que quedarían por fuera. Claro. Bueno, maestro Broderick, nuevamente muchas gracias por el espacio.
Lamento que ha sido todo muy acelerado, pero aún así aprecio muchísimo sus palabras. Espero que haya servido. Sí, claro que ha servido, todo sirve para... Me ha servido a mí hablar contigo y aclarar mis deficiencias. Un intercambio de saberes. Entender dónde me he fallado por no haber hecho una evaluación. Y yo que me tengo que soltar porque yo soy muy institucional también. Las dos opuestos. Listo, entonces muchas gracias.